Cuando la verdad duele, hablar se hace más que urgente. Dos renovados. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Dos Renovados junto a Leslie y Omar. Continuamos con el El tema, contenido práctico sobre matrimonio, porque es la idea de llevar las cosas que nosotros hemos experimentado, compartir un poco, que ustedes también nos compartan sus experiencias y que sea un contenido más dinámico y bidireccional, no solamente que nosotros nos sentemos aquí a compartir, sino que podamos recibir, ya hemos recibido algunos feedback también de personas que nos escuchan, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, ¿de qué vamos a estar hablando? hoy día vamos a hablar principalmente del rol que tiene el esposo, el hombre. Ujú. La audiencia, o sea, el podcast anterior hablamos sobre el rol y la función que Dios destinó para la mujer, la esposa, Ujú. y por qué oímos tanto del matrimonio, cuáles son las heridas, etcétera, etcétera. Así que si quieren pasar a ver el capítulo anterior, ahí está. Y hoy día nos vamos a evocar a eso. Igual la Ah, semana pasada tocamos un poquito el rol del esposo cuando hablamos de la entrega de Cristo claro. a la Hicimos iglesia. una leve introducción. Hoy día vamos a hablar sobre el rol del varón y cómo vamos a enfrentar de manera más práctica las discusiones, que a veces siento yo nos da la sensación de que tenemos como un estándar muy elevado de cómo enfrentar las discusiones, pero cómo llevamos eso a la práctica. Y por qué se originan también. Claro. ¿Sabes qué? Estaba pensando en el tema que estamos hablando de matrimonio y se viene muy fuerte la idea de que a veces como sociedad huimos del matrimonio por las cosas que hemos visto, ya sea en terceros o en nuestra propia casa, pero no nos hemos detenido a analizar que esas situaciones que tanto aborrecemos, muchas veces los jóvenes, los adolescentes, cuando ven en sus padres, qué sé yo, discusiones, infidelidades o cosas que destruyen el hogar y la paz, eh, la solución no es huir, sino que la solución es volver a las bases y al origen de cuál debiese ser la edificación de una familia. Y yo sé que hay muchos jóvenes que crecieron con esa herida de ver, qué sé yo, a un padre que maltrató a su madre o mutuamente se hirieron. Y al ver eso, a proyectar eso, dijeron, yo no quiero eso en mi vida. Y se escaparon de cierta manera de lo que es el matrimonio. Como que le hicieron Mm. una cruz. Pero si nosotros vemos un matrimonio sano, un matrimonio que ha sabido trabajar lo que ahora estamos hablando de los conflictos, Ujú. un matrimonio que ha sabido tomar cada uno su rol, que ha remado en toda adversidad y ha salido adelante, ese matrimonio va a inspirar a sus hijos, va a inspirar a Mm. su alrededor y creo que esa debiese ser la consigna que nosotros debiésemos tomar cuando nos subimos al barco del matrimonio. Sí, lo que pasa es que concuerdo totalmente contigo. A veces por vivencias anteriores, como lo dijimos en el episodio previo, es que le hacemos la cruz cuando en realidad la verdadera valentía no está en huir, porque no hay ninguna ganancia en huir, sino que la verdadera valentía está en enfrentarlo con herramientas mejores de las que mis padres me dieron. Porque la gran mayoría de personas, si tú haces un análisis de caso, huyen del matrimonio precisamente por malas experiencias, por malos ejemplos, es decir, todo es por experiencias adquiridas y Claro. muchas de ellas no son necesariamente las que yo viví, sino que las que vi vivir a otros. Entonces, por Ujú. ejemplo, hay gente que evita el matrimonio porque sus padres, como dijiste tú, fueron un mal ejemplo, porque sus abuelos, porque sus tíos. Entonces, le hacen la O cruz, porque todos los que ellos conocen que están casados, los ven que están claro. Entonces, en dificultad. y yo creo que ahí va mucho el tema de esperar a la persona correcta. Porque cuando no es la persona correcta, por supuesto que las cosas no van a salir bien. Ahora, ¿cómo sé yo que es la persona correcta? Primero me dedico a trabajar en mi carácter y como hoy día la psicología y todo nos aclara bien y confirma lo que la palabra siempre ha dicho, Dios nos ha mandado, que es
trabajar en nuestro carácter, dar frutos. No le puse agua a él, pero él me tomó mi agua. Entonces, esto ahí no sirvió más. No te puse, te pregunté, guatón, te pregunté. Sí o no, no importa. Entonces, dar frutos, buenos frutos de justicia, frutos apacibles de justicia. Eso es lo que nosotros nos tenemos que educar en trabajar primero. Y luego en esa espera virtuosa, que yo sé que cuesta, lo digo como alguien que esperó a este señor, y él me esperó a mí, nos esperamos en Dios, eh, es ahí cuando las cosas no son, sin embargo, perfectas y miel sobre hojuelas, pero sí dan frutos a la larga. Es decir, que es un matrimonio y una relación constante en donde tú vas mejorando vez tras vez. Hay cosas que mejorar en el carácter, hay cosas que cambiar, pero muchas veces erramos en las relaciones. ¿Por qué? Porque primero no es la persona correcta, porque no hemos trabajado lo suficiente en nuestro carácter y porque no nos hemos perfeccionado en lo espiritual. Entonces, eso yo creo que es clave, y si algún joven nos ve por aquí que está o alguna mujer, varón, que está en la espera de esa persona correcta, esas son las cosas claves. O sea, saber esperar, sanar tus heridas y coger herramientas para poder ofrecer lo mejor de ti y lo mejor del cielo a esa persona. Porque si Claro. vamos con las heridas del pasado, y como decía, o sea, hoy día se dice muy, sana tu niño interior, sánate para tu siguiente generación, para no heredar, no sé, pues tu herida emocional, etcétera. Se le pone un nombre muy así, psicoterapéutico, místico también, pero finalmente es redundar en lo que ya Cristo dijo hace miles de años, el Espíritu Santo ya lo dijo. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra, y en su palabra ya está todo escrito. Entonces, concuerdo mucho con eso, pero lo importante es que nosotros sanemos en Cristo, Y que porque tengamos la disposición a sanar. Hace poco leía a un hombre que él precisamente ministra e instruye a varones para el matrimonio. Y él decía, un hombre inmaduro prefiere perder a una buena mujer antes que deshacerse de su orgullo, que perder su orgullo, que perder su orgullo. que perderse a sí mismo, la parte mala de sí mismo. Un hombre maduro Mm. no significa que va a ser un hombre perfecto, pero un hombre maduro va a ver sus errores, va a decir, por ejemplo, ya, soy enojón, soy impaciente, pero eso está afectando a mi esposa, a mi cónyuge. Si yo no trabajo en eso, si yo no me deshago de eso, la voy a perder, la voy a lastimar, la voy a opacar. Un hombre inmaduro se va a quedar con eso y va a preferir perder a su potencial mujer y Y ahí finalmente... va entrando el tema de lleno hoy, porque esta era una introducción solamente, Ujú, el rol del varón. así es. El rol del varón suena como muy cuadrado, pero el rol del hombre en una relación. ¿Cuál es el rol del hombre en una relación? Como lo estipuló Dios. O sea, el rol del hombre no es ser esa casi caricatura que se ha instaurado hoy día No en es el ser Homero Simpson. patriarcado, ni es ser el que llega y se le sirve todo, para nada. O sea, el rol del hombre es ser la cabeza de su hogar, pero no como quien somete, sino un líder en amor que Ujú, guía, que es como esa imagen, esa ilustración muy famosa del líder ideal, no es el líder que dice vamos todos para allá y todos lo siguen y él no hace nada, sino que es vamos todos para allá, pero él va detrás de todos impulsándolos y llevando la mayor fuerza. O sea, esa es la imagen real, es el ministro emocional, espiritual de su familia, de su esposa, de sus hijos. Es quien lleva muchas veces el mayor peso económico, porque eso es otra cosa. O sea, en ninguna parte de las escrituras ni Dios estableció en ninguna parte que la mujer no trabaja. claro. Puede, por acuerdo común, quedarse en casa, pero la mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer que desempeña todas las labores y todo el abanico de dones que Dios le dio: ser madre, trabajar, si es de acuerdo, como digo, común, porque también está Ujú. totalmente de Complementa lo que el acuerdo si la hombre... mujer se queda full en la casa, que es un tremendo trabajo. Entonces, Ya es un gran trabajo ya. ¿Sabes qué? Hay, hoy en día, sobre todo en este mundo en el cual estamos, la imagen del hombre está completamente corrompida, falsificada,
Y claro, este movimiento feminista, como tú decías hace unos días atrás, ataca al hombre o ataca al patriarcado, pero en realidad ataca los errores que ha cometido el hombre tomando una imagen que no es la que Dios quiere para el hombre. Exacto. Y es muy difícil hoy en día sacar de nuestro cerebro, de nuestra mente, esa imagen que tenemos del hombre para poner una imagen correcta, una imagen sana. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, pero Dios no creó al hombre para que sea el rey de la casa, para que sea el que es servido, sino que lo creó para servir. Y nosotros como sociedad tenemos, si tú te pones a pensar un poquito, yo recién lo mencionaba, en una de las series más famosas animadas, Los Simpsons, está el personaje de Homero Simpson, que puede ser muy cómico y gracioso, pero es una imagen completamente corrompida de lo que es un hombre. Un hombre que llega a su casa, sentarse frente al televisor, con su cerveza, creciendo su poncherita, y cero preocupación por sus hijos, cero conexión emocional con sus hijos, cero conexión emocional con su esposa, y aparte cero conexión intelectual con su entorno también. Y que lamentablemente, si bien quizás favorablemente hoy no tanto, pero hay otras influencias hoy, lamentablemente influenció a toda una generación, indirecta o directamente, y que era ciertamente un poco extrema la caricaturización del hombre Del hombre. promedio americano occidental en realidad. Entonces, claro, sin serlo así, tan igual, hoy en día muchos varones son así, po. Hoy en día muchos hombres son así. Claro, lo que Llegan a pasa casa y esta es la típica imagen del hombre que tú dices que no debe ser, de que, ay, yo llego es cansado que porque he ese no es trabajado Cristo. todo el día. Eso no es la Yo imagen de he Cristo. llegado y he trabajado todo el día y tú por en cambio estás en la casa con los niños, así que por favor atiéndeme. Claro. Voy a ver tele porque No, estoy y la reventado. mujer le aguanta todo y la mujer no le dice nada. O ya es que ya no lo dicen porque ya es tal el agotamiento que ya ni siquiera para discutir alcanza. Entonces hay mujeres que ya se acostumbraron a esa dinámica y lo aceptan. Aunque Y la también pregunta es, ¿y tú crees que he estado yo haciendo todo el día? hay mujeres también que crían a esos Homero Simpson. Porque hay que decirle al Lamentablemente. príncipe que no lave un plato, que no haga nada. Es que eso es una mentalidad, como se dice hoy en día, machista. Bueno, pero el Pero en punto realidad, de todo esto es que, aunque nosotros digamos, bueno, es una caricatura, es chistoso, bla, 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 pero la verdad es que aunque nosotros sepamos que eso es algo cómico, caricaturesco, nuestro subconsciente no lo toma como eso. claro, Entonces, yo al ver esa imagen, yo la incorporo y la normalizo. y la normalizo. Entonces ya después es normal ver a un hombre que se sienta en... Y sabes que ya no hay tanto problema si tú eres un hombre soltero, pero si tú has adquirido una responsabilidad, no puedes tú sentarte a estar 2 horas viendo un grupo de hombres persiguiendo una pelota mientras tu hogar necesita una dirección. Y a veces el hombre pone como prioridades cosas que tenía como prioridad cuando tenía 15 años y no está trasladando su realidad al presente. Y pasa que muchos hombres viven vidas en las cuales Todavía son adolescentes. o todavía son Y niños. las esposas, las parejas, pasan a ser sus segundas madres. Y esa dinámica se gesta en el matrimonio, esa dinámica se hereda a los hijos. Y por consiguiente la siguiente generación, es decir, esos hijos absorben ese rol y ese patrón y lo adoptan también como Y lo ven normal como normal. y lo perpetúan a sus relaciones en 20 años más, lamentablemente. Entonces, hoy día, si lo llevamos a un tema estadístico, de las conductas tóxicas dentro de las relaciones más llevadas a cabo por los hombres son el consumo de alcohol, de pornografía y videojuegos. Son las cosas que más mellan la relación.
Y de pornografía me refiero por consecuente infidelidades, etcétera, etcétera, porque la pornografía en sí, ya sabemos, eso da para otro episodio, pero es altamente adictiva, precondiciona y sienta las bases para futuras infidelidades, insatisfacción dentro de la pareja, o sea, tu pareja ya no te sacia, el estímulo ya no es suficiente, Y obviamente. el hombre en sí pierde la motivación de conquistar, de ser el Exacto, galán. porque ante ese nivel de estímulo, entonces, y que luego te encuentras con la realidad, que muy probablemente tu pareja no es como el del capítulo que te viste en el baño, Ujú. y que hoy en día también, y el otro día me hacía mucho ruido, bueno, esto es un paréntesis dentro de lo que estoy diciendo, los Que hábitos eso da tóxicos para del otro varón. capítulo. Porque las esposas siempre se quejan y es como un tema viral, y el otro día te lo decía, de muchas cuentas de mamá hablando de por qué mi esposo está tanto rato en el baño después de que llega al trabajo, o sea, está horas. O sea, yo creo que ahí la respuesta es obvia. La mayoría de los hombres se encierran a ver porno en el baño. ¿Cachai? Entonces, pero es heavy que eso está en el 80% de la población. O sea, si Mm. Cristo no ha nacido en ti, o una verdadera, ¿cómo se dice? Una verdadera conciencia de lo tóxico que es la pornografía, no se ha gestado en ti, ese hábito está en la mayoría de los hombres, lamentablemente. Pero bueno, volviendo al punto, lo que decía, que son los 3 pilares más tóxicos de lo que aporta el varón a la relación y que hace que las relaciones se puedan ver destruidas. Y Entonces, principalmente esas cosas truncan que el hombre pueda llevar a cabo su ministerio en su hogar, en ser un líder, en ser un referente, ser cabeza. Pero ojo, no ser una cabeza, no ser un líder para gobernar, para mandar para sí mismo, sino para poder conducir a su familia a un propósito claro, de prosperidad. tengo un extracto de una frase que me gustó mucho y me gustaría resaltar. Dice, uno de los puntos fuertes de lo que aporta el varón espiritualmente, Ujú. correctamente, es el hombre no lidera gritando, sino siendo el primero en morir a su ego. Tomar decisiones sabias y sostener el rumbo cuando el hogar se ve sacudido. O sea, ese es el rol real. Él ministra espiritualmente, emocionalmente y de manera práctica. Según Efesios, esto lo tenía yo apuntado, es proteger, proveer, guiar y regular el clima emocional del hogar. Y a veces, por un tema neurológico, y esto es neurociencia pura, ¿ya? Desmitificando lo que muchos dicen de que las diferencias estructurales y fisiológicas en el cerebro del hombre y la mujer no existen. Hoy día Ujú. la La ciencia. neurociencia contemporánea y actual sabe y reconoce las diferencias entre los campos y los hemisferios cerebrales de hombre y mujer. O sea, las mujeres tenemos mayores conexiones a través de los 2 hemisferios, el hombre funciona más a través de un mismo hemisferio, mismas conexiones en el mismo lugar, con mayores percepciones del ámbito espacial y nosotras del ámbito lingüístico. Por eso nosotras tenemos más habilidades a veces emocionales y todo. Ahora hay diferencias, obviamente, entre personas específicas. Pero el hombre está llamado a ser ese ministro emocional y muchas veces ese rol lo absorben las mujeres. ¿Por qué? Porque sí, tenemos más habilidades en eso, pero el hombre también está llamado a eso, a ser el que regula el clima emocional, y a veces somos nosotras siempre las que cargamos con eso, con regular el clima emocional. Entonces tú ya sabes que te llamado a eso, a mejorar Es esa nuestra parte. Sí. responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que si hablamos de eso, que concuerdo contigo, pero siendo bien honesto con el género masculino al cual represento, creo que hoy en día es muy difícil encontrar hombres así. Y no es por defender a los hombres, pero sé que muchos hombres no se les han dado esas herramientas porque vienen ya de una crianza con esas carencias. Entonces, los hombres que han roto ese molde han sido hombres que se han dado cuenta y han entendido que su labor en el hogar no es la de estar sentado ahí como Alf Bondi en el sillón viendo tele, haciendo zapping, mientras su familia Un vive torbellino. o sobrevive. La imagen correcta del hombre Esa misma. va a tapar la boca del feminismo y del Exacto. machismo. Y esa imagen es la de Cristo. Un hombre que dio su vida por su esposa, por su novia. Un hombre que mostró con el ejemplo. Un hombre que lavó los pies de sus discípulos. Que no dijo,
O sea, No, que yo él, soy mejor demasiado dicho, alto para él dijo, esta yo labor. no vine a ser servido, sino a Para servir. servir. Esa es la imagen correcta del varón Y ante perfecto. esa imagen correcta, da gusto como mujer también tomar el rol correcto, Claro, porque como a uno no le va a gustar someterse en amor, insisto en eso de someterse, me refiero a aceptar el liderazgo y ese cuidado de tu esposo. de Uno un lo hombre hace así. voluntariamente porque tienes un hombre que te honra, que te respeta, que te cuida, que te rodea, que te asiste emocionalmente cuando tú tienes pena, que no es ese hombre que te dice, ay, ya, de Es verdad que está que ahí si alaraqueando, si corta. leemos los evangelios, las mayores historias de sanidad y de sanidad emocional son a través de mujeres. Jesucristo hizo mucha misericordia con mujeres en un tiempo donde la mujer era peor que el tacho de la basura. Una mujer estaba por debajo, mil por debajo del hombre, incluso De los que los hijos animales y de muchas los veces. hijos, o sea, estaban los hijos primero y después estaban las Como madres. hoy en día se sigue manteniendo esa cultura en Medio Oriente, de que la mujer Lamentablemente, es más que un objeto, y que Cristo vino a reivindicar. Cristo levanta a la mujer cuando socialmente era mal visto que un hombre, y sobre todo que un rabino, le hablara a una mujer. Exacto. Él no solamente le extendió la mano, sino que las levantó, Ujú. y eso nos deja a nosotros claramente en evidencia que Cristo tiene un modelo de varón Ujú. que es completamente diferente al que nosotros tenemos. Y si hay varones viéndonos en esta hora, yo aprovecho de instarle a que quite de su vida todas las cosas que este mundo le ha mostrado como estereotipos a seguir para ser un Ujú. hombre, un ganador. Eso de pensar que mientras más mujeres tengo, soy más varón o soy más, no sé, más winner, es completamente falso, porque no es difícil tener muchas mujeres. Lo difícil es amar a una y a esa mujer amarla y renovar ese pacto constantemente y enamorarla y cuidarla, protegerla. Y no solamente a ella, en este caso yo no solamente te protejo a ti, te cuido, sino que yo también me cuido de no abrir ningún tipo de brecha donde pueda entrar algún tipo de peligro a nuestro matrimonio. Eso es sumamente importante. Los hombres no podría decir que no pueden tener amigas, pero la mejor amiga de un hombre debiese ser su esposa, Es que así debiese ser. Y el mejor amigo de la esposa debiera ser su esposo. O su sea, propio esposo. y es que en realidad cualquier otro tipo de situación es un peligro. Porque Exacto. de un lado o del otro las cosas se pueden malinterpretar. O sea, no tendría yo por qué tener un mejor amigo ni tú tener una mejor amiga. No tendría, porque existe una cosa que se llama infidelidad emocional. Así es. Entonces puedo yo no estar besándome ni teniendo sexo con esa persona, pero sí estoy contándole mis problemas y sí mi corazón está interesado en saber cómo está. Y ahí empieza todo un tema Claro. que de una forma u otra, si yo no soy precavida y corto eso, va a terminar en una infidelidad. Y Es solamente escondiéndole, cuestión de tiempo, no es una cuestión de si pasa o no, es una cuestión de cuándo. claro. Entonces, muchas veces subestimamos mucho ese tema de la infidelidad emocional. Y eso lo dicen los mejores terapeutas y coaches matrimoniales y de pareja. Entonces, ahora yendo y para ir culminando, porque estamos en la hora de ir a buscar a nuestros babies, ¿cómo enfrentamos con todo esto que hemos visto de las características de hombre, de mujer en la relación, el tema de las discusiones y de manera práctica? O sea, eso que acabamos de decir de validar la emoción del otro, de no hacer así como, ay, estáis alaraqueando, es tan importante al momento de que se genera una discusión, porque uno cuando discute no se discute por nada, se discute porque algo me dolió, porque algo me está molestando. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Ya? Sin ir muy lejos, hay una dinámica que lo explica bien, bien básico y bien sencillo. No sé si te acuerdas cuando escuchamos años atrás ese podcast de ese matrimonio que está dedicado al coaching matrimonial. Y ellos hablaban de que hay dos normas básicas que se rompen cuando un matrimonio discute y empieza a desgastarse. Que es, tal como dice Dios, que está formado el hombre y la mujer, el varón, dice, mujeres respeten y amen a sus maridos y los maridos honren y Amén. traten
y amen a las mujeres como vaso más frágil. Ese vaso más frágil no es porque sea una pequeñez, no, sino que como vaso más frágil. De hecho, la raíz hebrea tiene un trasfondo de que debe ser cuidada, es más sensible emocionalmente. Y eso lo sabemos. Claro. Entonces, cuando se rompe esa dinámica, el matrimonio empieza a fallar. Es decir, cuando yo lo trato a él sin el respeto y esa admiración que el hombre por naturaleza quiere y emocionalmente requiere, el círculo se rompe. Cuando él me trata sin el amor y la honra que yo quiero, necesito como mujer de sentirme cobijada, se empieza a romper esa dinámica. Y todas las relaciones y en los estudios que ellos habían hecho como encargados de, o sea, como un coaching de matrimonio, eran psicólogos ellos, psiquiatras, no recuerdo, mencionaban que todas tenían ese trasfondo. O sea, indistintamente de lo que había pasado, Claro. ya sea infidelidad, lo que sea que se rompió el matrimonio, tenían ese trasfondo. O sea, todo empezaba así. Se rompe el círculo de respeto-amor. De hecho, así se llama la terapia que ellos tienen. El respeto-amor, cuando se rompe ese vínculo. Ujú. Y cuando eso se rompe, empiezan con discusiones. Todo empieza con esas diferencias que no se saben afrontar. Y hay que identificar eso, porque muchas personas no se dan cuenta y viven así en ese ciclo. Y claro, a veces uno como hombre piensa que el trato, si a mí algo no me molesta o no me ofende, uno piensa que a veces a la mujer tampoco. Pero es que resulta que nosotros, por naturaleza, los hombres a veces tenemos un trato quizá más duro Más tosco entre entre sus amigos. pares. A veces como que un insulto puede resultar incluso algo cómico. Pero a una mujer, yo no puedo tratar a una mujer, en este caso a ti, como trataría a un amigo, a un familiar o a otro hombre. Porque tú eres, en ese sentido emocional, mucho más sensible, más frágil. Y así también el hombre, quizá yo no necesito que tú me digas que me amas cada 5 minutos. Mm. Tú sí lo necesitas. Pero sí, el hombre necesita esa validación, ese respeto, esa admiración. Porque uno lo ve incluso de los niños. Nosotros, bueno, tenemos la bendición de Dios de tener un varón y una hembra. Y el varón siempre necesita así como, oh, mamá, mira, pude abrir esta botella, mamá, Claro. mira. Siempre él queriendo esa validación de Ujú. hombre. Y la niña también en su trato. Si yo a mi hija la trato con cierta rudeza, hostilidad, inmediatamente ella genera un rechazo hacia cualquier persona, porque hay una sensibilidad especial en la mujer. Y debemos entender eso para nosotros saber qué cosas gatillan y generan las discusiones. Y también una vez que la discusión está allí, algo que siempre dicen los especialistas, no debemos ponernos en una actitud de guerra, de que yo te voy a ganar a ti. Ujú. No, es que yo no puedo perder, yo tengo que decir la última palabra, porque el matrimonio No es para no es competir. para competir. Es que es eso, a veces es como lo ponía en un post anterior, amamos más tener la razón que tener paz y valoramos demasiado tener la razón y ganar. Y la mejor forma de enfrentar una discusión cuando ya está es primero hacer como una pausa reflexiva, porque si vamos a discutir con la ira ahí o el momento, Bajar los y eso es lo humos. que, bueno, hablando aquí bien práctico, es lo que yo trato de hacer siempre. Yo, ya, después conversamos, cuando veo que algo está como muy candente, esperemos un rato. Ahora, cuando una persona o en la relación, me imagino que todos van a oír hablar de los tipos de apego, está el apego evitativo, el apego ansioso. Bueno, sin ir más allá, a veces cuando la persona tiene un apego ansioso, como es en el caso de aquí, cada uno tiene distintos tipos de apegos que estamos trabajando, a veces la otra persona no toma muy bien ese tipo de pausa activa. Perdón, pausa reflexiva. Y es bueno que cuando estamos con la discusión candente, con el enojo, es mejor tomar una pausa. Dejar Pero es algo que enfriar. se tiene que hablar previamente. Por ejemplo, a nosotros cuando lo empezamos a hacer un tiempo atrás, claro, Omar no lo tomaba muy bien. Y yo era como de, no que es que yo quería huir, sino que yo prefería hablar en un ratito más porque sentía que eso me hacía bien a Claro, mí. y yo quería Y resolverlo él quería resolverlo al tiro. tiro. Y eso le generaba a él mucha ansiedad y eso nos generó mucho problema porque yo decía, no, quiero estar sola, necesito una pausa, por favor. Pero él, sin embargo, era al contrario, yo quiero al tiro, por favor, conversemos, y generaba como una ansiedad extrema. Entonces, finalmente, ya gracias a Dios lo hemos ido madurando, y esto lo contamos aquí, que de aquí no sale.
hemos ido madurando esa parte y nos ha enseñado mucho lo bueno que es tomar esa pausa o decir ya, no importa, o a veces cosas que realmente yo reflexioné un día, mi hermana me dijo esto, o sea, hay cosas que a veces acarreamos y decimos, nos tomamos tan en serio cosas y decimos, bueno, de aquí a 2 años, de aquí de aquí a 2 horas, ¿qué influencia va a tener esto? ¿Qué peso? O sea, si a veces son tonteras por las que nos molestamos. Entonces, Es como una avalancha. claro, Parte algo pequeño, empieza a rodar y cada vez se hace más ajá, grande, pero un matrimonio debe darse cuenta que esas avalanchas, ya si te han sucedido en reiteradas ocasiones, uno debe decir ya, cuando actúo así, cuando tomamos esta postura en nuestras discusiones, lo único que generamos es un incendio. ujú, Y parte de la madurez también emocional en una pareja es ir poniendo paño frío a la cosa. ujú, Como dices tú, lo vamos a conversar después, o no sé, por ejemplo, también está el asunto de que cuando entramos en discusión, no caer en ofensas. ujú. Por O a mucho sacar que estemos discusiones molestos, pasadas. no insultar jamás, Claro. tampoco denigrar, porque debemos entender que el matrimonio es una, como siempre yo lo digo, es como una empresa, la cual si yo te ataco a ti o tú me atacas a mí, nos estamos haciendo daño mutuamente. Ujú. Porque si tú estás mal, voy a estar mal yo, van a estar mal nuestros La hijos dinámica de toda la y, casa se ve y todo afectada. se viene abajo. Entonces, en realidad son cosas prácticas y yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio de cómo ir enfrentando estas dinámicas, Hay que porque hacer otro episodio eh, de muchas sí. cosas. Así que bueno, hoy ya tocamos por encimita el tema de las discusiones y la idea es poder seguir en el próximo episodio. Y la idea también es que si ustedes tienen algún tipo de duda o experiencia que nos Ujú, quieran contar o alguna pregunta, puede ser de manera anónima, que quieran que nosotros tratemos ujú. o comentemos. Y si tenemos la experiencia, lo vamos a hacer. Y si no tenemos la experiencia, vamos a buscar a alguien que tenga la experiencia. Tenemos buenísimos amigos secos Sí. que pueden venir a acompañarnos también en este podcast. Así que déjenos ahí en los comentarios qué temas les gustaría tocar en cuanto a relaciones, matrimonios, hijos, etcétera, etcétera. Si no sabemos nosotros, por supuesto que vamos a traer a alguien que sepa, ¿ya? Así que Si chiquillos, conoce algún varón que necesite algún de esto, hombre, varón, suena tan varones, pentecostal. bueno, algún hombre, algún macho por ahí, envíele esto porque Sí, le le va puede a ser ser de bendición. de bendición. Así que no nos dejen de compartir sus impresiones. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya, baby. Adiós. Me voy a buscar a los